tu presencia, Padre amante, invocamos, reverentes, nuestro ser y amor, ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad. Hoy descienda a este lugar tu presencia, Padre amante, invocamos, reverentes, nuestro ser y amor, ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad. Hoy descienda a este lugar, nuestro ser y amor, ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad. Hoy descienda a este lugar. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde quiera que estén, en cualquier país. Les damos la cordial bienvenida. Un encuentro con Jesús cada día. Nuevamente conectándonos aquí, felices y agradecidos al Señor de poder contar con su preciosa ahí conexión. Por favor, para nosotros es un placer tenerlos. Qué alegría, qué gozo hay para nosotros los que estamos participando de estos programas. Así que bueno, ahora para continuar con nuestro libro de Efesios, vamos a pedir que el Espíritu Santo guíe todo este programa y pueda ayudarnos a discernir la palabra bendita de nuestro Dios. Así que vamos a orar. Papito querido, nuestro Señor, nuestro Rey de los cielos, gracias Señor por contar con su preciosa Señor eh, palabra, palabras de vida, palabras que cada día, Señor, nos hacen reconocer que vienen de un Dios poderoso lleno de amor, porque así es el objetivo, Señor, del cumplimiento del conocimiento de su palabra, Señor. Es para que nosotros podamos abrir nuestros ojos y no actuar por miedo, no actuar, Señor, porque nos sentimos criticados o juzgados, para que los demás piensen que somos buenas personas, Señor, sino que hay un verdadero impacto, Señor, en nuestro ser y que reconozcamos y que a pesar de esta condición de pecado que tenemos, hay un objetivo que cumplir, Señor, y es llegar a la perfección del carácter. Sabemos que cuando nuestro Señor Jesús venga a la tierra, Él nos va a purificar y va a permitir, Señor, que seamos personas de acuerdo a su voluntad, Padre. Pero mientras no nos queremos quedar así conformes, Señor. Queremos seguir avanzando, seguir puliendo, Señor, a través de su Santo Espíritu, esta manera de ser.
Así que le doy gracias, Padre bendito, porque esta luz bendita que ha puesto frente a nosotros, Señor, es la que nos va guiando en medio de este camino angosto. Amado Dios, gracias por nuestra querida doctora María Ángel, que es la que nos apoya, Señor, con el espacio del discernimiento de la palabra. Unja sus labios también, unja los míos y unja la mente de cada uno de los que estamos escuchando, Señor, este mensaje de amor. Le doy las gracias y que su Espíritu Santo nos acompañe en este momento. Por amor a Cristo Jesús se lo pedimos. Amén, Señor. Bueno, mis queridos, vamos entonces a proceder ahora con el capítulo 5 de Efesios. Recuerden, Biblias abiertas y empezamos. Dice así, sed pues seguidores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros a Dios, ofrenda y sacrificio de dulce fragancia. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras obscenas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino más bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque todas estas cosas viene la ira y de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes reprobadlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Pero todas las cosas que son reprobadas son hechas manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo es la luz. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y que te alumbre la luz de Cristo. Mirad pues que os andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentarla gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa y a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta, la cuida, como también el Señor cuida a su iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros en particular ame también a su esposa, como a sí mismo, y la esposa reverencia a su marido. Qué palabras más hermosas, ¿cierto? Ya que en estos tiempos, si hay algo que se ha deteriorado mucho, hay algo que el enemigo está destruyendo,
son las familias. Y bueno, el núcleo de la familia obviamente es nuestro Señor Jesucristo, pero está ahí el papá, la mamá. Em, bueno, estamos en tiempos modernos y después de tantos siglos, ¿verdad? De no dignificar a la mujer se volvió un poco más independiente, más resuelta. Y, y bueno, lo ideal es que siempre haya un equilibrio. Las enseñanzas de antes, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, son también para hoy. Pidamos discernimiento, pidamos mucha sabiduría de lo alto para que nuestro Dios nos ayude a ser fuertes, valientes y no depende la familia solo del papá o solamente de la mamá, sino de ambos. Así que vamos a dejar a nuestra querida doctora María Ángel y para que ella nos dé la reflexión que nuestro Dios tiene con respecto a Efesios capítulo 5. Querida doctora, usted tiene el tiempo. Muy buenas noches, mis queridos, o muy buenos días. Estamos ya terminando otro libro del Nuevo Testamento, que es Efesios. Ya estamos Efesios 5. Nos queda uno más que terminaremos mañana. Y comenzamos Filipenses. Filipenses tiene 6 capítulos. Y después de Filipenses vamos a Colosenses, que tiene 4 capítulos. Después comenzamos con las Tesalónicas. El primera de Tesalónicas tiene 4 y la segunda tiene 3. Y después de allí seguimos con Timoteo. Y ahí cuando terminemos el Nuevo Testamento, no sé qué va a pasar. Mientras Dios me dé vida y de salud, vayamos a ver qué podemos seguir haciendo. Ok. En Efesios 5, fíjense, hay 3 cosas y gracias por haber orado, oración y también por la lectura de este capítulo, se le agradece mucho. Vamos a ver cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. En este capítulo, quiero apagar aquí. Ok. En este capítulo termina en el capítulo 6, versículo 9. El contexto, o sea, la información del autor que está hablando en cuanto a la relación en el matrimonio, no termina hasta el capítulo 6, versículo 9. Así que esta sección cubre el capítulo 5 y a la mañana cubrimos el capítulo 6, pero no vamos a cubrir estos primeros 9 capítulos, primeros 9 versículos, porque se incluyen aquí. Y el autor habla 3 cosas muy importantes. Perdón, 2 cosas muy importantes. Andar como hijos de luz y el segundo, someteos los unos a los otros. Las relaciones humanas requieren un grado de madurez elevado. No importa si es relación entre amigos, familiares, trabajo, en la iglesia, no importa dónde ni cuándo, las relaciones requieren mucha madurez. Las relaciones humanas solo funcionan dentro de un ambiente de respeto, empatía, servicio y principios de amor. Ahora, si usted no sabe lo que es respeto, yo sé que hoy en día se ha perdido mucho la definición que es respeto, que es respetar las personas, que es respetar el tiempo, que es respetar las conversaciones. Hoy en día el respeto se ha perdido, aún mismo en la iglesia. Cuando alguien está hablando en el púlpito, uno respeta a la persona que está hablando al permanecerse callado. Pero hoy en día uno va a la iglesia y no importa a qué iglesia usted vaya o te quede dominación, no hay respeto a las personas, no hay respeto a los tiempos. Las personas que suben y hablan no respetan el tiempo del que le sigue o el tiempo que estuvo antes. El respeto en el teléfono, en los textos. Si alguien le manda un texto, no respetan a esa persona y no le contestan muchas veces. O si le contestan, ni siquiera leen el texto y le contestan otras cosas. Al igual que el teléfono. Estás hablando con alguien y de repente, oh, te dejo porque fulanito me está llamando. O sea, lo que está diciendo es que mi conversación contigo no es suficiente importante para yo
a seguir contigo y dejar que la persona que me esté llamando le llamo después. El respeto se ha perdido mucho en todos lados. Pero Dios nos llama a respetar a los demás. La empatía, servicios y principalmente el amor. Amor. Una de las cosas que Cristo dijo cuando estuvo aquí en la tierra es, ustedes los conoceréis que son mis discípulos si se aman unos a otros. Pero aquí en este capítulo, especialmente, está hablando de la relación del matrimonio. Y estamos hablando de la relación más íntima que se puede tener en una tierra. Así que veamos un poquito el consejo que da Pablo aquí sobre el matrimonio. Si leemos el texto de hoy, el contexto cultural en el que estamos, dentro del contexto cultural que estamos, pues puede traer problemas. El texto dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como en el Señor. Más adelante el texto también dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, lo que normal, si tomamos esta lectura tal y como está escrita, podemos decir que esta es una fórmula, que tienen que estar dos componentes juntos para que funcione. ¿Okay? La primera es que la mujer esté sujeta a los maridos y que los maridos amen a las mujeres como Cristo amó a la iglesia. Pero ahí hay un problemita, porque si ustedes van, aquí voy a buscar mi Biblia interlineal, si usted se va a Efesios, a la palabra sujetar, estamos aquí en Efesios 5:25. Fíjense, cuando dice esposos, no, antes de ese. Ok, la palabra someterse, la palabra someterse en hebreo, lo que quiere decir es ir abajo, por abajo del esposo. Y está dicho dentro del contexto de protección. En la cultura judía es muy conocido, muy establecido, que, que el hombre va arriba de la mujer para protegerla. Y ese es uno de los contextos que Cristo hace en la iglesia. Cristo no solamente es el líder espiritual, que como el hombre debe ser el líder espiritual en su casa, pero Dios es el que protege a su iglesia. Y una de las cosas que se perdió en esta traducción es la palabra someteos. El someteos no es de sumisión, de tener que obedecer a todo. Es de las casadas vayan debajo de su marido para recibir su protección. Y fíjense que también dice algo muy importante. Dice sujeta a sus propios maridos. O sea, si usted va a buscar protección, necesita irse con su marido y no con otro. ¿Ok? Aquí te está hablando que nosotros las casadas, así como los niños van a los padres a buscar protección, van abajo de los padres para protección, al mismo tiempo que las que están casadas necesitan ir a buscar protección a sus propios maridos, no a otros. Así que es muy importante que recuerden eso, que muchas veces las traducciones van una palabra que quiere decir muchas cosas cuando uno traduce, pero el que va a elegir qué traducción va a utilizar va a depender mucho de sus propias creencias. Y en la Biblia, como todos sabemos, fue traducida por curas, por 70 curas, y pues a buen entendedor pocas palabras faltan, ¿no? Pero como ustedes leen en hebreo, o en griego, especialmente en griego, es muy interesante porque en griego les da la opción que se va abajo, pero si se lee la traducción en hebreo, en griego, en hebreo, está dentro del contexto de protección, no de sumisión como esclavo, sino de protección. Así que si vamos a leer correctamente el versículo 22, utilizando
la traducción correcta dentro del contexto en que fue escrito, esto es lo que dice. Casadas, busquen protección con sus propios maridos como uno va al Señor o como Dios espera que nosotros hagamos. Más adelante el texto también dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, el marido se supone que no solamente la cuide y la proteja, pero también necesita amarla como Cristo amó a la iglesia y está dispuesta a morir por ella. O sea, que los esposos necesitan reflejar ese carácter de Dios. Necesitan reflejar lo que Dios y obedecer lo que Dios pide de ellos que hagan. Hay tres cosas importantes que es muy enfatizado en la Biblia en cuanto a los maridos. El papel de los maridos son tres. Y muchas veces cuando el marido quiere coger más de lo que Dios le puso, traen problemas. Los maridos son tres funciones principales. Una es de proteger, una es de proveer y la tercera es, ellos son líderes de la casa, son los sacerdotes de la casa. Ahora, si el esposo le da esta autoridad a la esposa de ser el líder espiritual de su hogar por asuntos de trabajo o lo que fuese, está bien. Pero en una familia, el hombre tiene tres funciones principales dentro de la Biblia, ¿no? Funciones principales. Es la proteger, aquí leemos aquí la protección, de proveer financieramente la casa y ser líderes espirituales. Y que no se olviden. Y si se van más allá, están desobedeciendo lo que Dios los mandó. Y nosotras necesitamos quedarnos dentro de nuestros maridos. Y si nuestros maridos no nos protegen, nosotros necesitamos hacerlo por nosotros mismos. Pero acuérdense que uno puede ir a otro marido de otra persona a buscar protección. Ahora, en el contexto correcto, con la intención con la que Dios dio esta fórmula, es imposible especular sobre jerarquías dentro del matrimonio. O sea, en el matrimonio no hay jerarquías, no existen. Acuérdense que en el Edén, cuando Dios creó al hombre y presentó a la esposa, a Eva, a Adán, hubieron dos cosas muy importantes. Número uno es que el hombre y la mujer Dios las crearon iguales, con funciones diferentes, pero complementarias. Ninguno está más arriba del otro. ¿Okay? Cada quien tiene su función. El del hombre es de proteger, es de ser el líder espiritual y de proveer. Y de la mujer es de enseñar, entrenar, de cuidar niños, de la casa, manejar. Cada quien tiene sus papeles, ¿no? Que Dios le dio dentro del contexto del matrimonio. O sea, no estamos hablando fuera del matrimonio, estamos dentro del matrimonio. Una mujer soltera o un hombre soltero ya son comportamientos diferentes. Pero dentro del contexto de la relación íntima del matrimonio es lo que estamos hablando. En lo personal, y otra cosa, fíjense, y le voy a dar un poquito de teología aquí, me voy a alargar un poquito, disculpen, pero cuando Dios le entregó a Eva, a Adán, fíjense lo que él dijo, y no me acuerdo muy bien exactamente la palabra de hebreo que utilizó Cristo, cuando Cristo se tradujo, aquí te presento, aquí te traigo, o te traigo a Eva, a tu esposa. La palabra que Dios utilizó o que el autor utilizó cuando Dios presentó a Eva al hombre es una palabra que se menciona esa misma palabra 22 veces en el Antiguo Testamento. Las primeras dos se refieren a cuando están describiendo a la mujer. Y las otras 20 es cuando están describiendo el carácter de Dios. Así que imagínense la relación cuando cuando el autor, inspirado por Dios, utilizó esa palabra cuando se la presentó a Adán, es importante de entender o de darse cuenta de muchas cosas. Que cuando Dios le presentó a Adán, a Eva, utilizó una palabra para describirse él mismo, Dios mismo.
Y eso explica mucho por qué dentro desde la entrada del pecado hasta hoy en día, el diablo ha utilizado a los hombres para destruir, para minimizar, para violar, para hacer sufrir a las mujeres y ponerlas en el suelo. Porque el diablo odia todo lo que Dios ama. Y es algo que cuando yo aprendí la definición o esta palabra, me ayudó mucho a entender por qué es que las mujeres en el mundo de hoy en día son tan pisoteadas. Y es porque el diablo lo hacen, porque la mujer le recuerda a él quién es Dios. Así que imagina qué privilegio para nosotras que seamos descrita a nuestros esposos, digo Adán, utilizando esa analogía. Dios presenta al esposo y la esposa describiéndose a Dios mismo. Así que imagínense qué hermoso. Y para nosotros es una responsabilidad también. En lo personal, yo sí creo en la diferencia de género, pero cuidado, las diferencias jamás se significarán como debilidad. Nosotros en este maldito mundo o mundo maldito, somos los que hemos desvirtuado o lo que hemos decidido hacer. Hemos impuesto jerarquías, hemos desvalorado géneros y todo por una simple razón. Egoísmo, 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 egoísmo. Cuando Dios nos pide o me pide o le pide al hombre, que cuando Dios le pide al hombre que ame a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia, ¿qué quiere decir? Hay que velar por ella, cuidarla, amarla, quererla. Me sacrifico por ella, me sacrifico por ella y literalmente esto debe estar dispuesto a morir por ella. Y también, como él es responsable de amarla, de protegerla y de mantenerla financieramente y ser líder de la iglesia, si la esposa está infeliz, es culpa del esposo. Si la esposa no está funcionando bien, es culpa del esposo. Si el hogar no está bien, es culpa del esposo. Si no hay suficiente dinero, es culpa del esposo. Si los hijos no están creciendo bien, son culpa de los dos. Porque acuérdense que la función de la mujer es entrenar y enseñar. Pero al mismo tiempo, el esposo es responsable de cuidar y proteger y de ser el líder espiritual de su hogar. Y cuando digo proteger, también estoy diciendo que si la mujer dice algo, si la mamá le dice algo a los hijos, el esposo debe de protegerla en el sentido no solamente físico, pero también moral y espiritual. Si la esposa dice algo al hijo, el esposo tiene que estar de acuerdo con ella, por lo menos al frente de los hijos, porque entre el esposo y la esposa no debe haber división en cuanto a la disciplina de los hijos. Lo lindo de la fórmula es que tanto ella como él, o yo como mi esposo, asumimos estos roles voluntariamente. Son una ley de diseño. Es la única forma que funciona. Así como Dios nos violenta, así como Dios no violenta no violenta mi voluntad, o no me hace, o no es violenta. Cuando así como Dios no obliga a los hombres ni a la humanidad a hacer cosas o ser rudo o ser violento con el mundo. Dios no es violento con los seres humanos. Así también con la iglesia. Los que son violentos son las leyes humanas y Satanás. Dice, a nadie se le ha dado permiso de ser violentos a la voluntad de alguna otra persona, y mucho menos en el matrimonio. ¿Suena un poco exagerado para los estándares de este mundo? Sí. Pero para los estándares de Dios
es lo que se espera. Si lo vemos bajo, así que vuelvo a repetir esto. Si lo vemos bajo el contexto de este mundo, sí, es difícil. Pero si lo vemos dentro del contexto del bíblico, es muy hermoso. Y esa relación, si se siguen los principios que Dios ha puesto en el fundamento del matrimonio, va a ser un matrimonio extremadamente feliz. Y vuelvo a leer los primeros 2 versículos de Efesios. Y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que mi oración en esta noche o en esta mañana. Que nos acerquemos más a Dios. Que si usted está casado o si usted está casado, siéntense con sus maridos, con su propio marido, y lea estos versículos. O si quiere, escuchen este devocional. Y si es un hombre de Dios, si es un esposo de Dios, que sí, que quiere honrar a Dios, él se va a dar cuenta que si está haciendo algo fuera de su trabajo principal, él va a empezar con la ayuda de Dios, a empezar a sincronizarse con la voluntad de Dios. Así que mañana vamos a hablar de la armadura de Cristo. Yo sé que has hablado mucho, mucho de la armadura, la famosa armadura de protección que Dios nos da. Pero vamos a ver qué aprendemos en nuestra vida espiritual y personal de este capítulo. Ahí nos vemos mañana. Así es, querida doctora. Sabias palabras de reflexión. Muchísimas gracias una vez más de poder contar con su apoyo. Bueno, ¿y qué les ha parecido? Nos hemos quedado pensativos, ¿cierto? Con respecto a lo que la palabra de Dios quiere y no lo que el hombre se le ocurre, ¿cierto? Bueno, gracias a nuestro amado Dios. Un capítulo más y bueno, les quiero contar que ya estamos por terminar. Nos queda el capítulo 6 de Efesios y bueno, hasta aquí damos muchas gracias a Dios y bueno a ustedes que hacen posible que podamos avanzar con estos programas. Así que ahora, antes de orar, les pido por favor que anoten ahí sus pedidos de oración para que podamos continuar orando. Así que vamos a darle gracias a Dios. Cuán gratas son sus palabras, bendito Creador, cuán sabias. Cuán bendiciones para no solamente el hombre y la mujer, sino para toda la familia. Gracias porque es claro usted, amado Dios, cuando quiere darnos a conocer, Señor, cuál es su voluntad. Yo le pido que perdone, Señor, las muchas veces que hemos actuado con nuestro criterio propio, con la justicia propia, Señor, creyendo que muchas veces hacemos lo bueno, pero realmente nuestros caminos van torcidos. Siga aclarándonos, Señor, nuestra mente, siga guiándonos, siga permitiendo que nosotros verdaderamente seamos la luz de este mundo. Amado Dios, le pido por cada necesidad de nuestros queridos amigos y hermanos que están conectados y que más almitas, Señor, puedan recibir esta tremenda bendición. Gracias por un encuentro con Jesús cada día. Muchas gracias. Estamos gozosos y alegres, Padre. Quédese con nosotros en lo que continúa de la programación y todo esto lo pedimos no porque haya méritos en nosotros, solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi Señor. Amén. Bueno, entonces ahora alabemos a nuestro Dios en señal de gratitud. Y nos vemos en el próximo programa. Chao. Días hay, no sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrás. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas.
Señor.